a la casa del Señor. Esta mañana tenemos una hermosa lección que continuaremos, hermanos, con el origen de la historia humana. Amén. Amén. Le damos la bienvenida a todos y cada uno esta mañana. Muy contentos y muy felices porque Dios les quiere. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recitar el título de lección de esta mañana. ¿Cómo es el título de lección? Dios crió al esposo y a la esposa. Bien claro que dice, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios crió al esposo y a la esposa. Amén. La verdad central, como dice, El matrimonio ordenado por Dios es entre un hombre y una mujer. amén, total. Amén. Y el versículo clave bíblicamente, Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Marcos 10, 6, 7. amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mantenga su Biblia ahí. El estudio bíblico para hoy, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 4 al 25. Este es el estudio bíblico para hoy, este día 11, hermanos, de septiembre. Ay, caminando el calendario. Amén. Aquellos que miran a través del video, hermanos, abra su Biblia, tenga abierta para que podamos dar lectura en el primer libro de la Biblia, Génesis, Amén. el capítulo 2, del verso 4 al 25. Por lo regular, lo dividimos en tres partes. Y la primera parte que vamos a tocar, hermanos, es el hombre puesto en Edén. Pero el título de esta mañana, Dios crió al esposo. Así que no nos equivoquemos, hermano. Dios crió al esposo y también crió a la esposa. Amén. Solo que tiene tu Biblia, Génesis capítulo 2, verso 4 al 6. Vamos a leer esos versos y los iremos leyendo los demás. Me gozo con ver en la casa de Dios esta mañana y que ya estamos para adorar a Dios, para recibir la bendición. ¿Tiene su Biblia ahí, hermanos? Amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Ahí está el origen. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre eterno, te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta mañana gloriosa, porque a ti ha placido a ti, mi Dios, revelarlos, aún desde el principio, antes de que fueran creadas todas las cosas. Tú eras Dios y los enseñas, Señor, para que nosotros nos demos cuenta. En esta mañana te doy gracias por cada uno de tus hijos que ya está presente, y para aquellos que escuchan, Señor, a través de este video,
Bendícelo y dale la bendición. Que tu Espíritu Santo nos ayude a hablar solamente lo que es necesario hablar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermano. Entonces, quiero decirle a mis hermanos que me escuchan que estamos privilegiados. Somos creación de Dios de una manera especial, hermano, que de todas las cosas. Pero me gozo al mirar, hermanos, que el tema, Dios creó al esposo. Y si Dios creó al esposo, yo creo que merece ese respeto, ¿verdad, hermano? Lo mismo que creó a la esposa, merece atención especial, de que Dios siempre ha querido lo bueno y lo mejor para la creación. Amén. Y en esta mañana pues vamos a hablar esperando que Dios toque nuestro corazón y nos ayude a entender las cosas que no entendemos humanamente, pero las podemos aprender a través de la palabra de Dios. Para empezar, hermano, escuche. Quisiéramos, si no entendemos el comienzo de la lección, pues quizá lo perdemos mucho. Pero, hermano, escuche. Para empezar, después de criar todo en la tierra, nuestra palabra para cuando Dios hizo al ser humano, había creado todo en la tierra. Dios creó a Adán, el primer hombre. ¿Entendido, verdad, hermano? Sin embargo, faltaba algo. Si bien todos los animales tenían contrapartes masculinas y femeninas, Adán no la tenía. Por primera vez Dios dijo algo no era bueno. Amén. Génesis 2:18. El hombre había sido criado para relaciones. Acuérdense bien, el hombre ha sido criado para relaciones y tenía una relación con Dios. Sin embargo, Dios reconoció que Adán todavía necesitaba una compañera. Recuerden que la esposa, hermano, es una compañera del esposo. Amén. Él crió a la mujer e instituyó el matrimonio para unirlos. Amén. Es decir, que Dios quiere que el esposo y la esposa estén unidos en matrimonio. Amén. Y Dios es bien claro, hermano, porque todo lo que Dios nos quiere enseñar es para nuestro propio bien, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta de suma importancia aquí, pueblo de Dios, para usted que me escucha y usted que ve este video a través donde se encuentre, una pregunta de suma importancia que usted puede participar. Amén. ¿Cuáles son algunas de las falsas ideas entre el matrimonio que promueve las películas, la televisión, la internet o las redes sociales? La pregunta es, hermano, ¿cuáles son algunas de las falsas ideas? Usted mira lo que promueve las películas, ¿verdad, hermano? El internet y, hermanos, y las redes sociales. Y nosotros debemos estar conscientes cuáles son esas falsas ideas que promueven las películas. Porque no estamos familiarizados con la Biblia, hermano, todo lo creemos. Y creemos lo que se lo hace más bien a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios. Entonces, hace una pregunta después de esa. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios para descubrir su plan
y prioridades para el matrimonio. Estamos en un mundo, hermanos, donde el enemigo está haciendo estragos en los hogares, comenzando destruyendo los matrimonios. Amén. Y la Biblia me enseña a mí, hermano, que mi pueblo se perdió, dice Dios, por falta que le faltó conocimiento. No lo entendemos todo, pero si Dios quiere revelarnos todo a través de la Sagrada Escritura. Lo que vemos en las películas, hermano, que parece algo real, pero es algo falso. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Amén. Y es lo que vamos a tocar esta mañana, hermano, lo que Dios nos quiere revelar. El primer matrimonio lo instituyó Dios cuando creó a Adán y Eva. Amén. Y dijo que el matrimonio, hermano, como dice la verdad central, el matrimonio ordenado por Dios es entre un hombre y una mujer. No tenemos que, hermanos, ir a preguntarle al presidente si estamos bien o estamos mal. El matrimonio lo instituyó Dios, un hombre y una mujer. Y eso es para que todo este mundo se dé cuenta que Dios nos pasa por alto las situaciones, hermanos, que estamos viviendo. Pero Dios ha sido más que misericordioso y compasivo, hermano, y está inclinado a perdonar y ayudar a comenzar una vida nueva que le agrade a Dios. Por eso es bueno estudiar la Biblia, hermano. Es importante. Amén. Ahora, ¿qué inspira y le da un sentido de la pertenencia del ser humano? La variedad de árboles que Dios puso en el huerto para proporcionar a Adán y Eva el alimento que necesitaban. ¿Para que Dios hizo todo primero? Dio todos los árboles para que a Adán y Eva no le faltara el alimento. Eso lo debe inspirar a nosotros, hermano. Que Dios no se desatiende de su creación. Pero sí Dios requiere obediencia y respeto. Amén. Estudiamos una serie de enseñanzas sobre cómo honrar a Dios en los salmos, ¿verdad? Amén. Y tocamos puntos de suma importancia. Debemos de glorificar a Dios, honrar a Dios. Amén. Debemos, hermanos, proclamar a un Dios, el único Dios verdadero. Y cuando así procedemos, vamos a lograr los planes que Dios tiene para nuestra vida y para la humanidad. ¿Sí o no, hermano? Amén. Ahora escuche. Dios, caminando entre ellos, les dio la presencia divina de una forma que los humanos no volverían a ver hasta el ministerio de Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios hizo al hombre, el hombre disfrutaba de la presencia de Dios. La cercanía, la comunión con Dios, la relación con Dios. Pero cuando Eva y Adán pecaron, se rompió esa imagen. ¿Se acuerda que estamos hechos a la imagen de Dios? Y a la semejanza. Cuando Adán y Eva accedieron al pecado, se rompió la semejanza de Dios. Ya no había la santidad.
Pero Dios nos enseña que se restaurará una vez en el ministerio de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso ya se cumplió. Dice cuando el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino y pagó el precio y volvió a restaurar la humanidad con nuestro Padre Celestial. ¿Sí me explico? ¿Sí me escucha? Amén. Entonces, hasta ahorita está vigente esa bendición que Dios prometió, que se volvía una vez más a restaurar esa relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno la tiene y otro no la tienen, hermano. Una porque no creen, otra porque no escudriñan, o porque no le han dado su vida a Cristo. Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos una promesa, que todo lo que pidamos conforme a su voluntad Dios los oye, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, este mundo, la humanidad, volvió a una relación directamente con Dios. Y ahora Dios quiere que los matrimonios se den cuenta, hermano, que tan importante es el esposo como la esposa. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Y Dios le dio a Adán y a Eva el uno al otro y instituyó el matrimonio y la familia como otra manera de que ellos disfrutaran entre sí y glorificaran a Él. Amén. Hermano, la familia es una bendición. La esposa es una bendición. El esposo es una bendición. Por eso Dios, hermano, supo cómo hacer, y Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero Dios nos ha dado ordenanzas. Nos ha hecho claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. Y este mundo está volteado al revés. Amén. Nuestros líderes de nuestra nación tienen que hacer juntas para ver si pasa una ley, hermano, en nuestros Estados Unidos, o qué vamos a hacer. En otra palabra, las ordenanzas, la ley de Dios, la hacen a un lado para votar a ver si tiene una ley que pueda, hermanos, ayudar a la humanidad. ¿Usted cree que es justo, hermano? No. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura, hermano. Amén. Y es clara. Ahora, tanto, hermanos, como instituir leyes, hermanos, o ordenanzas para tener contenta a la gente. ¿Dónde se ha visto, hermano, que se deje una esposa para irse con un hombre, o viceversa? ¿Y por qué ahora se habla tan claro así? No, porque la venida de Cristo está cerca. Y Dios quiere que entendamos, que salga ese concepto, hermano. Que en el principio creó Dios al hombre y la mujer y los instituyó en un matrimonio para que disfrutaran, hermano, y sean felices. Bíblicamente vamos a mirar, hermano, el primer punto que vamos a tocar esta mañana. El hombre es puesto en Edén, lo cual mucha gente no entiende, pero la Biblia lo enseña hablando Dios. Tiene su Biblia abierta allí, hermanos. Aquellos que me escuchan a través del video, a través del YouTube, o de la manera que usted lo mire, es que Dios puso al hombre en el Edén.
Dice, estos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Ahí empezó, hermano. No viene una evolución, no viene, hermano, de una casualidad. No. Dios planificó y crió los cielos y la tierra. El día que Jehová Dios hizo la tierra, los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. ¿Se explica, hermano? Verso 6. Sino que subiese de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Yo no entendía esto, hermano, hasta que me familiaricé con la palabra de Dios. Para mí siempre llovía del cielo para abajo. Para mí era imposible comprender, hermano, que no había llovido. Pero muchos yo te garantizo que en este tiempo ahorita no han tenido una certeza, una seguridad, hermano, cómo Dios ha hecho todas las cosas. Al principio la tierra estaba desordenada, dice. Pero Dios acomodó todo porque tenía un plan para una pareja, para el ser humano y para que fueran felices. Entonces déjame decirte, hermano, ¿habrá otro libro más verdadero que la Biblia? ¿Habrá un libro que pueda decir que fue inspirado por Dios? ¿Habrá un libro que preparó 40 seres humanos, hermano, para inspirarlos por el Espíritu de Dios para que escribieran la Biblia? Estamos sirviendo a un Dios sabio, hermano. Que los científicos que quieren descubrir algo, hermano, es imposible. Ya todo Dios lo crió todo. Amén. Escuche. La tierra antes de Adán, la encontramos ahí en su versículo. El relato bíblico de la creación de los cielos y la tierra se relaciona directamente con la humanidad y la relación de Dios con su creación. Amén. La tierra fue criada, hermano. Cuando dice la palabra criada, ¿qué quiere decir para usted, hermano, que la tierra fue criada? Amén. Que Dios la hizo. Fue hecha por Dios. Y eso tiene que ver mucho, hermano, que podamos responderle a la gente que pregunta sobre nuestra fe y también de dónde vino todo lo que ahorita hay. Dios lo ha creado todo. Ahora, Pastor, y cuando algo es criado es por la primera vez. La por la única primera vez. ¿Okay? Entonces quiere decir que la tierra fue hecha por Dios. La primera vez. Entonces, la tierra ha existido, ¿verdad? Desde que Dios la creó. Amén. Pero lo bueno que Dios, hermano, fíjese, antes de hacer Adán, le proporcionó todo lo que necesitaba. Amén. Algo hermoso, hermano. Dice la Biblia, lo considera como un jardín. Árboles hermosos que daban fruto y ese fruto era nutritivo, hermano. Ahora queremos todo, ahí están los arbolitos, pero hizo a Adán para que lo labrara, lo trabajara, ¿verdad? Pero hermanos, el que no conoce a Dios, sufre porque sufre. Diga lo que digan, hermano. Sin Dios
no podemos caminar. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Y porque mucha gente dura, hermano. 30, 40, 50, 80 años sin conocer a Dios. Y algunos mueren, nacen y viven y crecen y se hacen viejos y mueren y nunca conocieron el propósito de Dios. ¿No cree que es algo triste, hermano? Pero no lo admiramos. Algunos de nosotros íbamos por el camino. Pero en la misericordia de Dios, de alguna manera Dios nos abrió los ojos. Amén. Entonces, escúchenla. ¿Para qué creó Dios los cielos y la tierra? Para el ser humano. Un lugar de feliz habitación y servicio a Dios. Ya te tres cosas ahí, ¿verdad, hermano? Es un lugar para el humano, un lugar de feliz habitación y de servicio a Dios. Y el ser humano fue criado para la tierra. ¿Sí, hermano? Fue criado para la tierra, para labrar la tierra. Génesis 2:5. Para eso fue creado el ser humano, para labrar la tierra, para que la trabajara, ¿verdad? Antes de Adán, el potencial para vida vegetal, para la vida vegetal, no se había realizado. Entonces, ¿qué dije? Que no había en las plantas, los árboles que hay ahorita, hermano. Conforme la palabra del Señor, no. Dios eligió usar a la persona para cultivar la tierra conforme la vida vegetal crecía y se desarrollaba. En otras palabras, hermanos, lo que el hombre siembra, eso segará, ¿verdad, hermano? Hay hombres que siembran miles de acres de sandía, otros frijol y diferencia, hermano, para que haya comida para la humanidad. Entonces está específicamente que el hombre está hecho para trabajar la tierra. Amén. Ahora, escúcheme bien. Además, aún no había llovido en el nuevo mundo, más bien la humanidad de la tierra provenía de un vapor o manantiales. Ahora, si lo ponemos a pensar, hermano, está difícil para creer, ¿verdad? Que no había llovido de la tierra. ¿Y cómo se mantenía, hermano? Dice que había un vapor. En alguna manera, pues miramos, es sereno en la mañana, ¿verdad? Pero este sereno o este vapor subía de la tierra. Y otro había manantiales de agua. Eso sí quiere decir que es una fuente que brota de una parte, ¿verdad, hermano? Entonces, esto es importante estudiar nosotros los cristianos, hermano. ¿Sabe para qué? Para que no nos envolvamos con la teoría, hermanos, mundana o lo que anuncia las películas. ¿Amén? Entonces es importante esto, hermano. Ahora, ¿cómo imagina usted, hermano, que me escucha, que era la tierra antes del ser cultivada por el ser humano? ¿Cómo se imagina que era la tierra antes de ser trabajada por el ser humano? ¿Tiene algún pensamiento? Para mí era como cuando está un solar abandonado y todo crece. Desordenado. Todo desordenado. Amén. Mire, hermano. Y por eso Dios le dio al hombre para que gobernara, tuviera el control sobre todo, hermano. Yo me recuerdo
antes había, cuando iban a la pesca, las primeras pescadoras comenzaron con un surco, una pescadora y un surquito. Y ahora trae una pescadora, hermano, yo no sé, abarca muchos surcos. Máquinas para la papa. ¿Sabe por qué? Porque se ha multiplicado la gente, se está llenando el mundo, que no es posible darle abasto para darle comer a toda la gente sin esas maquinarias y esa inteligencia que Dios le dio al hombre. Está fácil de comprender, entender cuando queremos, hermano. Pero necesitamos tener algo. El hombre quiere ver algo para querer ver, hermano. Por eso Dios nos dejó la Sagrada Escritura. Y la Escritura no es una opción, si quiere leerla o no. Es una ordenanza de Dios. Escudriñar la Escritura. Para que tú puedas disfrutar de la felicidad, hermanos, que Dios quiere darte en esta tierra. Tenemos que tener cuidado de cumplir con lo que Dios nos manda. Porque no vamos a ser felices, sino tener un compromiso de servir a Dios. ¿Cómo puede prestar usted servicio a Dios? Usted que tiene mucho conocimiento, hermano, ¿qué es el servicio que podemos prestarle a Dios o servirle a Dios mientras estamos en esta tierra? Nunca se ha puesto a pensar. O decirle a su patrón, yes sir boss, fuera el boss. Pero el patrón de los patrones, él demanda que le sirvamos. A Israel le dijo muy claro, ¿qué es lo que pide Dios de ti, Israel? Sino que le sirvas, hagas justicia y lo ames. Amén. ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios o no? ¿Usted está seguro que usted ama a Dios? ¿Por qué está seguro? Bíblicamente, ¿por qué? ¿Cómo podemos estar seguros que amamos a Dios? Y eso es para sacar lo que hay en nuestro ser, hermano. Por nuestros hechos. Por los hechos. Por los hechos, ¿verdad? Si me amáis, ¿guardar qué? Usted guarda los mandamientos, es una prueba bíblica de que usted ama a Dios. Amén. No queremos meter en otro tema, hermano, pero tenemos la responsabilidad de servir a Dios. Hace una pregunta aquí, hermanos. ¿Por qué cree que Dios plantó un jardín especial para Adán y Eva? Dios plantó ese jardín y era especialmente para Adán y Eva. Para su sustancia, para sostenerlos. Para alimentarlos. Y eso es lo que Dios ha cumplido con toda la humanidad. Fíjese, conocemos poca Biblia, hermano. Pero el hombre y la mujer vivimos afanosos, ¿sí o no, hermano? Es una de las faltas comunes que tenemos todo ser humano, y el que más rico tenga, yo creo que hay más multiplicaciones. Pero escuche esto, y es para nosotros la iglesia. El Señor dice, por nada te es afanoso. Nosotros lo afanamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo apagar la luz, el agua y se te vuelve la cabeza? Cuando se dice, no te afanes por nada, lo dice claro, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo más, por mucho que se afane? Relájate en Dios, gózate. ¿Sabe qué te dice Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todo sin faltar nada, o serán añadidas. Por eso la palabra dice que el que cree, todo le es posible. Amén. Y tenemos años de servir a Dios, sin embargo todavía, hermanos, nos falta algo. Y
necesitamos tener a 100% la fe en Dios. Y para eso es la palabra de Dios. Para eso es la escuela única. Para que aprendamos lo que Dios quiere enseñar. Que salgan restaurados, renovados, capacitados para entrarle una vez más el lunes de la mañana al trabajo. Amén. Pero acuérdense que no solo el pan vive el hombre, hermano, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios lo quiere enseñar. Ahorita hay mucha injusticia, hermano. Mucha injusticia. Tanto sufre el hombre como la mujer. Y es algo que Dios no quiere ver. Dios no tolera eso. Entonces por eso lo está revelando. Cuando Dios hizo el jardín para poner a Adán, y aunque Dios dijo, Él dijo, todo lo que ha dicho Dios es bueno en gran manera. Pero cuando Dios vio a Adán, que estaba, hermanos, poniéndole el nombre a todos los animales, y cada pareja tenía su pareja, pero Adán no tenía una pareja como él. Y Dios sabía que él estaba hecho, hermano, para tener, hermanos, relaciones. Y sin embargo, hermanos, Dios dijo mismo, no es bueno que el hombre te sobre. Cuando agarramos eso como un consejo de Dios, hermano, tenemos que cuidar a nuestra esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre te sobre. Se sufre, hermano. Pero el hombre que no lee la Biblia no sabe qué hacer. Pero de aquí en adelante vamos a tratar de no afanarlo, ¿sí? Pues, ¿qué te voy a hacer, hermano? No se enoja con el pastor. Pues, ¿qué hago, hermano? Mira cómo estoy. Créele a Dios. Yo soy humano también, he pasado por mi lucha, mi prueba. Pero me he dado cuenta que por más que te afanes, tú solo te estás haciendo daño. Deja tus cargas a Dios. Pero no donde puedes descubrir. ¿Cómo le echas tus cargas a Dios? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con oración, ruego y acción de gracia. Y cuando llegamos a la madurez, hermano, vamos a mirar que cambian las cosas. Para eso es la palabra de Dios. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Adán fue tomado de la tierra. Génesis 2, 7 y 8. Tiene su Biblia abierta allí, hermano. Escuche. ¿De dónde viene el ser humano? La gente quiere descubrir, los científicos. Dice, hermano, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya ve lo que queremos mucho, ¿no, hermano? Somos tierra. De la tierra tenemos que volver. Así es. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre, un ser viviente. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Acuérdense que Dios hizo eso. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay
oro. Escucha, hermano, Dios lo está revelando. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí hay también berilo y onice. El nombre del segundo río es Pisón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Hasta el que, hasta 14, ¿verdad? Ok. Yo creo, hermano, que por algo Dios menciona que en ese río hay oro y buen oro. Y hay piedras preciosas. Dios la hizo sin duda para que el hombre pudiera escarbar y sacar para sostenerse, ¿lo creen, hermano? No todo el tiempo hizo la pizca para el hombre. La pizca puede ser algo terrible, pero sin embargo no hay que quejarnos. Una bendición. Pero fue creado por Dios. Yo creo que Dios merece que lo reverenciemos, ¿verdad? Lo respetemos y le agradezcamos, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermano, es para que nosotros, los seres humanos, podamos entender que Dios los ama y no los ha desamparado. He oído como 2, quizás 3 personas. Dicen que Dios es injusto, porque a uno les da y a otro no les da. ¿Qué cree usted sobre esa pregunta o esa palabra de una persona? ¿Usted cree que Dios es injusto? No. Él dice que a uno les da y a otro no. No les da. Pero Dios los creó todos y los puso en este mundo a todos por igual, ¿no, hermano? Si la persona hace por sí mismo, esa persona va a adquirir algo. Pero si nomás se pone con los brazos cruzados y no labra la tierra o no hace algo por sí mismo, no va a lograr. Pero verdad que Dios hizo a Adán y de ahí para allá la descendencia y todos estamos en el mismo mundo donde hay oro y piedras preciosas y alimento y todo, ¿verdad, hermano? Ahora escuche. Dios satisface las necesidades de su pueblo. ¿Le ha faltado algo a usted, hermano? Ni modo ni en el tiempo pasado, hermano, los camaletes estaban más que fuera de la línea, ¿verdad? Dios satisface la necesidad de su pueblo y lo ha hecho desde el principio. Preparó árboles con frutos sabrosos y nutritivos, bíblicamente 2:9. El amor de Dios por su pueblo se extiende más allá de las necesidades supervivencias. Los árboles eran también hermosos a la vista, ¿verdad? Mira un árbol, hermano, lleno de manzanas, lleno de aguacates, lleno de mangos. En una ocasión me tocó ir con el hermano Domínguez a México y donde los partíamos estaba un árbol de mangos que pegaban en el windshield de la Subaru. Algo admirable, hermano, que a veces no lo miramos aquí en persona, pero miramos otra clase de árboles. Pero ¿quién hace esos árboles? Dios. Escuche, en medio del huerto
Dios colocó dos árboles. El fruto del árbol era de vida, daba el poder de vivir para siempre, conforme Génesis 3:22. Este árbol parece también en el libro de Apocalipsis, donde su fruto es una recompensa para los vencedores y sus hojas proporcionan sanidad a las naciones. Apocalipsis 2:7, 22:2. ¿Qué cree usted que quiere decir ese árbol, hermano, que proporciona, hermanos, recompensa a los vencedores? ¿A qué se refiere, hermano? Ese árbol, si comías, te daba vida eterna. Ya no morirías jamás. Entonces, dice, el otro árbol en medio del huerto era árbol de conocimiento del bien y del mal. Originalmente, Adán y Eva no tenían este conocimiento, pero adquirirían así como las consecuencias. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Yo les había dicho claro que todo árbol frutal puede comer, menos de este que ven del huerto. Era del conocimiento de quién? Del bien y del mal. En otras palabras, las consecuencias. El río que regaba el jardín dividía en 4 brazos. Génesis 2:10. El Pisón, cuyo nombre significa el que fluye plenamente, fluía alrededor de una tierra llamada Ávila, verso 11. Probablemente sureste de Arabia. Se conocía por su oro puro, resinas aromáticas, goma perfumada y piedras de onicio. Verso 12. En otras palabras, entraba ese arroyo, ese río, y sentías el aroma perfumado. Y qué bueno Dios, ¿verdad, hermano? Que nos enseña. A ver que lo quedamos nosotros, pero no entiendo, no sé. Por eso les dejo la Biblia. Amén. Escúchenme. El segundo brazo era el Gizón, si lo pronuncio bien, I'm sorry, que significa río que brota. Rodeaba toda la tierra de Cus, la mitad meridional de Arabia, y el tercer brazo era el veloz. ¿Cómo dice eso? Tigris, no dice tigre, dice tigris. Amén. De una palabra persa que significa flecha. Ahora, verso 14. Corría al oriente de sur de la antigua capital de Asiria. El cuarto brazo en el Efraute, a menudo llamado río, según 1 Reyes 4, 21 al 24.
Los cambios provocados por el diluvio y así como por las tormentos de los huracanes que hace la ubicación de los ríos sea incierta, de los terremotos. ¿Qué quiere que eso no se encuentra, hermano? No saben dónde están. Por causa del diluvio y los terremotos se hace la ubicación de los ríos sea incierta. Entonces había huracanes, hermano, en el tiempo del diluvio. Ahora, aquí es una pregunta para que usted pueda participar. ¿Cuáles son algunas maravillas naturales que Dios nos ha dado para percibir a través de la vista, el olfato, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto? ¿Usted cree que no son una maravilla, hermano? Que puedas volver y darte cuenta que algo no anda bien. La vista, ¿usted cree que la vista no es importante, hermano? Dios lo está abriendo los ojos, hermano. Dios lo está ayudando a entender. A veces no glorificamos a Dios o lo tomamos muy liviano, pero hermanos, la vista es de suma importancia. Especialmente cuando tiene usted que leer y que pierde la vista y no halla la letra. Es una maravilla que Dios dio al ser humano. Debemos estar contentos, hermano. El olfato, oler. Dice, me pegó COVID y no tengo sabor, no huele nada. Algunos que han experimentado eso, a como hablo yo. Pero estas son maravillas por lo cual debemos de hablarle a la gente para que Dios sea glorificado, que seamos agradecidos con Dios. ¿Está bien, Señor? Y el otro, el gusto. ¿Cómo puede definir usted la palabra del gusto, hermano? Es una maravilla el gusto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué nos puede explicar usted sobre el gusto? Otra palabra, tienes un buen gusto. ¿A ti te gusta algo? Tener buen gusto. Hermano, yo creo que esa es una maravilla de Dios que Dios puso en el ser humano. Y lo otro es tacto, es tocar. Cuando usted toca, eso es una maravilla. Y Dios los quiere revelar, lo revela a través de la Biblia, para que nosotros aprendamos a ser agradecidos a Dios. Amén. Ahora, un propósito y una provisión. En otras palabras, Dios tenía un propósito y les prohibió al hombre, Adán, que era la tarea original de Adán, era labrar la tierra y cuidarla y podar los árboles. Bueno, no estaba tan fácil, ¿verdad? Era la responsabilidad de Adán. Yo creo que de ahí aprendemos el ser humano, hermanos, que los arbolitos tenemos que podarlos para que den mejor fruto, ¿verdad? Génesis 2:15. Además debía custodiar o mantener el jardín
quizá protegerlo de los animales que pastaban o incluso la actividad de ¿quién? Satanás. En otra palabra, ahí andaba Satanás, ¿verdad? Y tenía que labrarla, podarla y cuidarla de los animales y aún de Satanás. Dios generosamente dio a Adán y más tarde a Eva la abundante provisión del fruto de todo árbol. Génesis 2:16. Del Edén, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que la Biblia nos enseña también a nosotros eso, ¿verdad, hermano? Lo que es bueno y lo que es malo. Amén. La generosa provisión de Dios a los seres humanos hizo de su descendencia, hizo su desobediencia fuera aún más trágica, ya que su pecado contrarrestó su bondad. Dios había advertido que el comer del árbol del conocimiento resultaría la muerte. Solamente un mandamiento le dio Dios a Adán, que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y pudo Adán guardar ese mandamiento, hermano? Porque a veces la gente reniega hoy. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué estamos pasando por eso? Por las consecuencias de nuestro padre Adán. Desobedeció a Dios y entró la muerte. Y por eso ahora necesitamos una restauración con Dios para disfrutar de todas las promesas de Dios. Y es a través del Hijo de Dios. La muerte física ocurriría con el tiempo, ya que perderían el acceso al árbol de vida. Hace una pregunta aquí para usted y para mí. ¿Cuál es el único antídoto para el pecado y la destrucción espiritual y física? Que produce. ¿Cuál es el antídoto? El único antídoto que yo conocí, hermano, que le decían la sangre chango. Te cortabas, trae el antídoto, y te echaba mamá o alguien, y vámonos, te ponen una garrita ahí. Pero este es algo más serio. Y hace una pregunta para daros a entender que cuando somos mordidos por el pecado o caemos en el pecado, hay un antídoto. Gloria a Dios. Que quiere decir la medicina. Y esto es de suma importancia para que el ser humano se dé cuenta. ¿Cuál es el único? No hay otro. ¿Cuál es el único antídoto para el pecado y la destrucción espiritual y física que produce? Cristo Jesús. Jesucristo. Amén. Acuérdense que estaban muertos de delitos y pecados, pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo, que a través de su Hijo nos dio vida. Estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora podemos decir con claridad que el único antídoto es Jesucristo. El
La única solución para el pecado es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, a veces se toma muy liviana, hermano, la palabra pecado, pero yo lo tomo muy en serio. Yo lo tomo muy en serio. Hay pecados, hermanos, que se cometen inconscientemente y hay pecados que se cometen, como dice la palabra, voluntariamente. Aquellos que pecan voluntariamente después de conocer la verdad, dice la palabra, ya no hay más remisión para los pecados, sino que les espera un lago de qué, hermanos? Fuego. De fuego. De fuego, ¿con qué? Que arrancará su ¿Alguien se acuerda de esa cita? Es bíblico, no me recuerdo la cita, pero aquellos que pecan voluntariamente después de conocer la verdad, ya no hay remisión. Entonces, hermanos, el único antídoto es Jesucristo. Yo creo que Dios es más que bueno, ¿verdad, hermano? Entonces, en esta mañana estamos hablando claramente que Dios hizo al esposo y a la esposa. El hombre y la mujer en el Edén. El punto para atrás, Adán estaba solo, pero ahora está el hombre y la mujer. Ya entonces ahora Adán tenía compañera. Ahí, hermano, Génesis 18 al 20, tiene su Biblia. Léelo juntamente conmigo, hermano. Sígame con su vista. Y vamos a mirar al hombre y a la mujer en el Edén. Amén. Amén. Escuche. Y dijo Jehová Dios, no nadie más, nuestro Creador. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo género del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Ahora, hice una pregunta, hermano. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Porque esto es de suma importancia, pueblo de Dios. Si tú te quieres casar, si tienes planeado casarte, el hombre que haya esposa haya la benevolencia de Dios. Pero hay que entender que la esposa es para ayuda idónea al esposo. Y alguien me puede decir, ¿qué quiere decir la palabra idónea? Se quiere casar porque nomás se quieren casar. Adecuada. ¿Ah? Ayuda adecuada. Amén. La mujer debe ser una ayuda adecuada para el esposo. Entonces déjenme leerle aquí, hermano. Ayuda idónea para él. Se crió la mujer para que fuera una amorosa compañera para el hombre y una ayuda para él.
Eso quiere decir que cuando te quiere casar, tiene que estar dispuesta a ser amorosa. Amén. Y cuando no eres amorosa, le estás fallando al plan de Dios. Porque el hombre necesita una ayuda, una compañera amorosa. Y eso viene del conocimiento de Dios para el ser humano. Y yo he visto muchas cosas, hermano, que no hay ninguna gota de amorosa de una persona para un esposo. Y no quiere decir nombres, pero a través de mi vida, hermano, yo he visto, no hay una gota de amorosa para el esposo. ¿Amén? Entonces, pero Dios hizo una esposa amorosa y ayuda para él. Ahora, como tal, ella debía compartir su responsabilidad y cooperar con él en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida y su familia. Efesios 5:22. Léanme a alguien Efesios 5:22. Efesios 5:22. ¿Tiene su Biblia abierta? Salmo 33:20. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como A ver, el Señor, como en el Señor. Léale en alta voz. Efesios 5:22. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Amén. Entonces, pueblo de Dios, antes de decir I do, o si quiere, la responsabilidad es de ayudar y ser amorosas al esposo y estar sujetas. Me regalaron un libro, hermanos, y me dio curiosidad el tema que decía. Yo obedecer a mi marido, y me interesó y lo agarré y me lo llevé para acá. No, por cierto, no he tenido tiempo de leer, no me ha dado tiempo, pero hermano, ¿qué quiere decir? Estar sujeta al marido no es una debilidad espiritual, al contrario, es madurez espiritual, porque el que lo ordena es Dios, y Dios conoce todas las cosas. Y por eso el mundo pues está como estamos, hermanos, porque no hay una comprensión de quién es Dios y cómo es Dios y qué es lo que Dios demanda. Y por eso son estos temas. Cuando usted reconoce que Dios crió al varón, al esposo, yo creo que merece, hermanos, atención. La Biblia dice respetar a los maridos. Y respetar a los maridos no es debilidad. Pero hay personas que no hay respeto y hay maridos que no aman a su esposa. A la mujer le dice que respete a su marido y al marido que ame a su mujer. Y cruzaba por mi mente a mí cuando estaba más nuevo en el Señor. Como que para mí era más, hermano, amar a la esposa era más que respeto. ¿Por qué Dios le manda a la mujer respetar a su marido y al hombre amarla? Porque cuando la mujer respeta al marido cubre todo. Amén. Y cuando el marido ama a su mujer es lo mismo. ¿Verdad? Entonces todo esto son enseñanzas para el bienestar del matrimonio. Y cuando no hay esto, hermano, es un contraste. Hay mucho fracaso por falta de conocimiento. Pero cuando nosotros procedemos a reverenciar a Dios,
respetar a Dios, estar sujeto al único Dios verdadero. Esto es lo que nos manda. Si queremos lograr lo que Dios tiene para nosotros. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Quiero decirte que a causa de eso, hermano, hay mucho, por un caprichito así, un capricho, se hace grande la cosa. ¿Y a dónde llega? Al rompimiento. O por un silencio cuando haces, te niegas al marido. Sabes que eso lo estás hiriendo y causa un rompimiento. Y todo eso, hermano, tenemos que conocer y entender. Ahora, yo miraba, hermanos, que Dios aborrece el divorcio. Y a veces no hablamos tan claro así porque no llega la lección que tenemos apropiada. Pero el marido está hecho o instituido por Dios. Y es para que disfrute y sea feliz. Pero cuando no tenemos conocimiento, hermano, se sufre mucho. Y no se sufre además el cónyuge, se sufren todos los hijos. Y se sufren los dos lados de los ambos cónyuges. No es fácil. Entonces yo me di cuenta que Dios aborrece el matrimonio. El divorcio. El divorcio. Es muy fácil, nos divorciamos, pues divorciamos. Y ya se agarran. ¿Y cuántas veces son testigos de lo que estoy diciendo también? Pero cuando yo lo miré en la Biblia, me di cuenta. Y había puesto mucho sobre ahí en Malaquías y siempre habla probarme ahora en esto. Pero si lee el capítulo 2, hermano, el verso 14, Malaquías capítulo 2, verso 14, más diréis, ¿por qué Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Dios atestiga, Dios es testigo, ¿verdad? ¿Cómo dice en inglés eso, hermano? ¿Alguien lo tiene en inglés, verdad? So you ask why. It is because the Lord is acting as a witness between you and the wife of your youth, because you have broken faith with her, though she is your partner, the wife of marriage, of your marriage covenant. Y cuando las personas no tienen conocimiento, hermano, vamos a decir que cuando se casan, no hay ningún consejo, ningún seminario o algo que le vas a ayudar en el matrimonio. Hasta que ya están los problemas. ¿Y sabe quién causa eso? El enemigo. Lo voy a leer una vez más, porque son varios veces. Más diréis, ¿por qué Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? No hizo el uno, y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no sean desleales para con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece
el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seas desleales. ¿Qué es la palabra desleal, hermano? Fiel. ¿Infiel? Infiel. Ahora, si conocemos más de eso, hermano, eso viene del Antiguo Testamento y de mucho antes. Los líderes religiosos estaban repudiando las cosas porque se les iba para la cabeza. Amén. Querían una mujer más joven. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, hay que pensarlo 2 veces. Solo que, hermanos, yo alabo al Señor porque Dios es fiel. Ahora, ¿qué puedo hacer ya ahora, hermano? Arrepentidos y convertidos. Dios perdona y restaura. ¿Verdad que la Biblia lo dice? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Es el antídoto para el pecado. Y por eso hablamos la palabra, porque es Dios hablando y para bienestar de la humanidad. ¿Entonces hay solución para el problema? Sí, hermano. Pero si estamos, antes de casarnos, reconocemos que no debemos ser desleales con la mujer en su juventud. Ahora, la primera tarea, Dios declaró, no es bueno que el hombre, está hablando Adán, esté solo. Aunque Adán era bueno en gran manera, fue el capítulo 1 de Génesis 1:30, Dios lo quiso, lo hizo bueno. No estaba completo, necesitaba la ayuda idónea, alguien que le proporcionara compañía, asistencia y fisiología complementaria. Fisiología complementaria para producir juntos una descendencia. Amén. Y hermano, ¿qué es fisiología? Dice, no había hablado palabra que no sabemos lo que estamos hablando. Sí sabemos, hermano. Según la fisiología, hermanos, es la ciencia que tiene por el objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Se necesitaba para poder tener una descendencia. Y por eso hablamos, porque la Biblia lo enseña ese lenguaje. No es que porque queremos usar palabras muy adecuadas, no. Es que es el lenguaje bíblico. Y si quieres ser maestro o gustar de maestro, tienes que estudiar. Y tienes que darte cuenta que necesita la gente, urgentemente necesita el mensaje de Dios. Y por eso se sufre, porque no hay una comprensión de Dios. La primera tarea asignada a Adán, más allá de cuidar el huerto, fue ponerle un nombre a todos los animales. Como su creador, Dios podía traerlos a Adán de la misma manera que proporcionó. Posteriormente traería a Noé para que perseverara en el arca. El hombre de dar el honor de dar nombre a la creación que Dios también había confirmado y autorizó. La autoridad de Dios concedió al ser humano
para gobernar todas las formas de la vida. Y demostró la capacidad intelectual de Adán. Observó a cada uno considerando sus características y comportamiento y les dio el nombre adecuado. Se fijan, hermano, Dios, como hizo el Adán, él tenía la capacidad adecuada. Yo no sé cómo eran los animales, cómo lo vio Adán, pero ahí había animales feos y otros gorditos, y, hermanos, y a cada uno le puso como le quedaba el nombre, porque Dios lo trajo. Entonces Dios estaba mirando y Dios se dio cuenta que para todos los animalitos tenía su pareja, pero para Adán no se halló una pareja. Y Dios mismo, que conoce todas las cosas, es el mismo Dios. Dios no quiere que esté solo, hermano, ni tanto la mujer ni el hombre, sino que se dé cuenta que hay responsabilidades. No es lo más, hermano, quiero casarme. Hay obligaciones. Y todo esto se necesita observar. Observó que cada uno, considerando sus características, comportamiento, y le dio el nombre adecuado. No hay diálogo registrado aquí entre Dios y Adán, pero este es el primer ejemplo del uso que hizo Adán de su capacidad para hablar. Ninguna de las criaturas presentadas a Adán podía servirle de ayuda idónea. Al ver macho y hembra de los diversos animales, Adán probablemente sintió la falta de una compañía que fuera como él, un ser humano. Entonces, Dios mira la necesidad, ¿no? Y él se da cuenta de que hecho también a imagen de Dios. El macho y la hembra de todos los demás animales, pájaros, peces, fueron criados al mismo tiempo, pero Dios tenía un plan único para la creación de la hembra humana, para unir al hombre y a la mujer en una manera no provista de las criaturas. Ahora, ¿usted cree, hermano, que si Dios le da una esposa debe cuidarla? ¿O si Dios le da un esposo debe cuidarle? El hombre, hermanos, es aventurero. El hombre tiene la responsabilidad de ser el proveedor del hogar. El hombre sale al trabajo y no sabe si vuelve. ¿Amén? Qué precioso es cuando la pareja aprende. Dios te bendiga. Y se le echa el lonche. Ahora no se echa mucho lonche porque donde quiera puede ir a comer. Ahorita Mónica. Pero hermano, Dios te bendiga y te vas con la bendición de Dios y del esposo. No sabes si vuelves, hermano. Todo esto hay que hacerlo mirar, y yo lo hago por ciertas experiencias que he visto y cómo se siente uno cuando llegas quebrantado del trabajo, fatigado, y llega tu esposa con un vaso de agua, un vaso de té. ¿Quieres un vaso de té? Sí. Y todo esto, hermano, lo hemos visto. Pero bíblicamente ya estaba, hermanos, juntos por Dios.
Y Dios es fiel y sabe cómo ayudarlos. Amén. No tengamos en poco el regalo que Dios nos dio. Amén. Yo entiendo que el matrimonio que es difícil de lograr. Difícil. Pero cuando el hombre entiende lo que dice la palabra, que no seas áspero con la mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Y el hombre cree, hermano, cambia porque cambia. Entonces, estamos aprendiendo que Dios hizo tanto al esposo como a la esposa. Y eso era para que sean felices. Y Dios podía lograr una descendencia que él esperaba de la humanidad. Hay una pregunta aquí, pueblo de Dios. Adán fue el primer ser humano que vio las maravillas del reino animal. Mientras nombraba los animales que observaciones tal que expresó Adán a Dios. ¿Qué observaciones de tal expresó Adán a Dios? ¿Le hablaría Dios, Adán a Eva, a Dios? Diría a Dios, y para mí no se cayó ayuda. Creo yo que Dios hizo ver a Dios. Dios ha dicho que todo era bueno, pero él reconoció no es bueno. Dios admitió que el hombre esté solo. Si no es bueno que el hombre esté solo, cuida a tu cónyuge. Cuida a tu esposo. Porque somos humanos. Amén. Y sintemos. Pero si quieres ser feliz, porque el hombre siembra, eso llegará. Tú siembras amor, vas a cosechar amor. Odio, ahí está. Pero nunca se ponga el sol sobre tu cabeza. Ahora, ya para terminar, hermanos, dos de un tipo. Génesis 21 al 25. Léamelo a alguien, hermano. En inglés o en español no le hace. Génesis capítulo 2, 21 al 25. Dos de un tipo. Dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y llegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y mujer, y no se avergüenzaban. Amén. Entonces, ¿quién inició, hermanos, el primer matrimonio? Yo he oído predicadores y me he quedado encantado como predican, pero también me pongo a pensar, ¿de dónde vino la mujer? Dios, que todo lo puede, hizo caer sueño profundo. Yo creo que ahí viene la anestesia también. Y no sintió. Le sacó un hueso, una costilla. Y de la costilla le presentó una mujer, la esposa. Y ha oído, hermano, que dice, ¿por qué no tomó Adán de la cabeza a Eva o de los pies? La tomó cerca del costado, del corazón. Y yo me quedo pensando, ¿verdad? Porque hay muchos pensamientos. Entonces, para que la cuidara, la protegiera,
Pero ¿por qué no la hizo de la tierra como Adán? ¿O por qué no nomás dio la palabra? Es que esa costilla le pertenecía a Adán. Era de Adán. Y de ahí hizo la mujer y Adán reconoció. Y ahora se llama varona, porque el varón lo tomaba. Y esto, hermano, tiene mucho que ver. Si buscamos, le dejaríamos mucho. Pero escuche lo que dice aquí. El plan de Dios para criar la mujer comenzó cuando hizo caer a Adán en un sueño profundo, el cual algunos han interpretado como un estado de trance o de visión. La palabra traducida como costilla en la mayoría de las versiones bíblicas se traduce como costado. Dios no formó a la mujer directamente de la tierra como hizo con el hombre, sino directamente del tejido vivo del hombre, verso 22. Dios instituyó el matrimonio cuando trajo su obra terminada al hombre. La exclamación de Adán al fin, verso 23, viene después de haber dado nombre a una procesión de una criatura viviente, pero en la que encontró ninguna como él, ninguna que lo completara. Dije que el hombre, si después está incompleto, está completo cuando hay esposa. Hecha de su propia sustancia, ella era como él, física, mental y espiritual, ideal para ser su compañera. Adán la designó como varona tomada del varón. Más tarde la honró llamándola Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Me quiere decir que la podemos llamar madre de todo ser humano conforme a la palabra. La unión del hombre y la mujer por el Creador es el fundamento del matrimonio. Amén. El hombre deja a su familia de origen para establecer una nueva familia. Se une a una mujer que experimentará su efecto, cuidado y fidelidad para toda la vida. ¿Se fija cómo dice para toda qué, hermano? La vida. Serán una sola carne, uniendo nuevamente lo que fue dividido cuando la mujer fue tomada del hombre. Jesús citó el versículo 24 de Mateo 19 al 6. Yo quisiera que leyera una vez más, hermana Elizondo, a Mateo 19 del 1 al 6. amén. Escuche lo que dice la palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándolos, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por cuál causa? Él respondió, le dijo: ¿no habrás leído que el que lo hizo en principio, varón y hembra
principio varón, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Amén. ¿Se fija, hermanos? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, en el matrimonio, un hombre y una mujer son unidos por Dios que los crió. Una unión que no debe disolverse por el hombre, la mujer o ninguna otra persona. Adán y Eva vivieron en el Edén sin ninguna vergüenza de su desnudez. Y con esta pregunta terminamos, hermano. ¿Por qué crió Dios a Eva de una parte de Adán que no del polvo? ¿Por qué creen que no a Eva de una parte del cuerpo y no del polvo? Los pensamientos que dicen las personas, la unión necesita de su corazón para que la cuidara y la protegiera. Pero los animales lo hizo de la palabra, Adán lo hizo de la tierra, pero le dio el toque divino, de vida. Amén. Ahora, quieren no terminar, pero vamos a leer lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice. Dios dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban. ¿Sí o no, hermano? Incluyendo la comunión y el compañerismo entre sí. Adán caminaba con Dios y disfrutaba de la comunión con alguien hecho de su misma carne y hueso. Dios continúa cumpliendo nuestra necesidad de compañía hoy, respondiendo a nuestro deseo de tener una relación con Él y bendiciendo la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. El ministerio en acción. Busque maneras de fortalecer su matrimonio y otras relaciones familiares. Busque maneras para fortalecer su matrimonio y otras relaciones familiares. Examine su corazón para ver si alberga algunas actitudes no bíblicas sobre el matrimonio y dedique tiempo a orar por aquellos cuyo matrimonio ha sido acabado por causa del adulterio o otro pecado. Amén. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Si no, ya hemos terminado. ¿Tiene una profundidad de enseñanza sobre el matrimonio, hermano? Esto más tocamos que Dios hizo al esposo, y si Dios hizo al esposo, también hizo la esposa, y ambos se deben respetar uno al otro. ¿Sí o no, hermano? Deben cuidarse, hermano. La otra semana, con la ayuda de Dios, y Dios nos presta salud, estaremos, hermano, comienza el pecado humano. Cuando comienza el pecado humano. Nos ponemos de pie y vamos a orar, hermanos. Si el tiempo se pasa, pues vamos a orar y agradecerle a Dios. Amén. Y así va pasando la hermana de una vez. Porque el tiempo se ha alargado, pero vamos a darle gracias.
gracias, mi Dios, por tu bendita palabra que ha sido enseñada. Algo que nos ayudes a atesorar lo que hemos aprendido esta mañana y recordar, Señor, que el esposo lo hiciste tú y la esposa lo hiciste tú. Y ambos para que disfrutaran y gozaran de la felicidad en esta tierra y que te sirvamos. Bendice a tu pueblo y a aquellos que me escuchan. En el nombre de Jesús, sana y bendice a tu pueblo. Amén.